Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal Idioma Inmobiliario, nuevamente aquí con un invitado de lujo. En el día de hoy tenemos en la sala de Idioma Inmobiliario al señor David Santana. David Santana es un empresario, especialista en marketing que viene a deleitarnos con mucha información para tu crecimiento y mejoramiento profesional. David, en nombre propio como el nombre de toda mi audiencia, te doy la cordial bienvenida a Idioma Inmobiliario. Bienvenido y bueno, aquí vamos a comenzar con un podcast de lujo para brindarle a nuestra audiencia información de calidad. Gracias por la invitación, Daniel. No, por favor, gracias a ti. David, primero que nada, estábamos hablando de eso ahorita antes de comenzar, antes de entrar en materia, ¿cuál fue tu experiencia con Meme Caracas? Bueno, de verdad que yo con el Congreso me estoy agradecido. Esta fue la quinta vez que participo en un Congreso. Creo que he conocido más a toda Venezuela por el Congreso que yo por mi propia cuenta. Y no, mira, espectacular. O sea, a la altura, de verdad, con todo. Los ponentes espectaculares, la gente, que creo que es lo más importante, salió muy contenta y creo que eso fue lo que más me llenó de la experiencia. Claro que sí, oye, de verdad que, como tú dices, has participado en 5 ediciones de meme, eres un orador ya meme. Y ya me gradué de oratoria. Cuéntame un poquito, ¿cuándo fue tu primera experiencia en tu primer meme y ahorita en la última? Vamos a hablar de la 1 a la 5. ¿Cómo es enfrentarte a una audiencia tan grande, con tantas de carácter polifacético, ¿okay? Para brindar información de marketing? Sí, mira, da un poco de miedo. Yo tengo experiencia dando clases, mis grupos de clases siempre son de 60 personas, pero cuando te expones a una audiencia de 1000 personas y que además de esas 1000 personas probablemente el 90% no te conocen, sí sientes como un miedo, ¿no? Ya después que te montas y te empiezas a soltar ahí y vences ese miedo, ya ahí es distinto porque empiezas a sentir como un rush y te empiezas a sentir bien y bueno, ya ahí el primero lo recuerdo mucho que me dio mucho miedo, pero ya por lo menos este último que tuve aquí en Caracas, de verdad que me sentía como pez en el agua y los fundadores de Meme, cuando me vieron esta última vez me dijeron, mira David, de verdad que el cambio que has tenido del primero a este ha sido del cielo a la tierra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo que es la práctica, ¿no? Sí. O sea, eso es importante. Bueno, bien, David, vamos a hablar sobre un tema que está en boga. Y lo hablamos, lo expusiste o brindaste una charla de lujo en Meme que hablabas del marketing digital versus el marketing tradicional. ¿Cómo definirías estos dos puntos en pocas palabras? Bueno, el marketing es un sistema para crear relaciones que en el futuro se buscan transformar en clientes. Y cuando hablas de tradicional y digital, tiene que ver con los canales que eliges, que en algunos casos es redes sociales, página web y en los medios tradicionales, bueno, todos los que conocemos como vallas, televisión, etcétera. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las diferencias de esos enfoques de lo que se llama marketing tradicional como marketing digital? Bueno, que el enfoque en lo tradicional es muy a la repetición. Lo tradicional te invade tu espacio. Tú cuando estás en la autopista tranquilamente yendo a tu casa, tú estás obligado a tener que ver todas las publicidades que tienes enfrente. Entonces el marketing tradicional es como mucho más invasivo. Pero por ejemplo el marketing digital es todo lo contrario. En el marketing digital la persona elige qué ver. Entonces esto hace que el estilo de marketing sea más de atraer que en caso contrario. En el tradicional es más atacar. Esas son las dos grandes diferencias. Atraer o atacar. Buen punto para iniciar este podcast. Hablando entonces, atacar es tradicional, atraer es digital. Correcto. Por eso es que hoy en día uno tiene que crear mucho contenido de valor para tener una audiencia completamente fidelizada y poder generar relaciones y que generar clientes. Correcto. ¿Para qué? Para aumentar las ventas. Sí, Qué bueno, qué bueno. O sea, buen punto. Atacar marketing tradicional y atraer marketing digital. ¿Qué resultado, o cómo podemos hablar a nivel de facturación, verdad? En las ventas, ¿ok? ¿Cuál es el más rentable de estos dos puntos, del digital, del digital y del tradicional? ¿Cómo puedo aumentar mi facturación o cómo puede afectar mi flujo de caja? Sí, bueno, realmente depende del tamaño de la empresa a la cual estás haciendo marketing. Si, por ejemplo, es una empresa que tiene poco capital, es una empresa que está comenzando, siempre el marketing digital le va a ser mucho más rentable porque también una empresa cuando está comenzando su sistema de marketing, probablemente hay muchas cosas que no conoce. Entonces, equivocarte en redes sociales es tan barato como invertir en una publicidad que te cuesta $30, te equivocaste y lo vuelves a invertir. Pero equivocarte en una valla publicitaria, pues obviamente es un error que te puede costar $900 la impresión, $2000 la mensualidad por la cantidad de meses en el que te diste cuenta del error. Entonces, lo digital es mucho más rentable cuando estás comenzando, pero ya también cuando tienes una empresa con una estructura mucho más grande, lo digital se empieza a hacer pequeño y aquí es donde empiezas a invertir en tradicional para que todo tu ecosistema se empiece a oxigenar.
Entonces, si nos vamos a dirigir a cualquier emprendedor que nos está viendo a través de estas pantallas, ¿verdad? Que está iniciando un negocio, un emprendimiento, cualquier cosa, nuestra recomendación es invierte en marketing digital porque es mucho más económico que el marketing tradicional. Correcto. Ok, y si hablásemos a la industria inmobiliaria, ok, al inmobiliario, al asesor o agente inmobiliario, ¿cuál es la recomendación? ¿Manejar marketing digital, manejar marketing tradicional o manejar ambas? Bueno, creo que la respuesta va en la misma línea. Depende de la infraestructura que tenga el agente inmobiliario o la empresa inmobiliaria. Por ejemplo, me ha pasado mucho que he visto vallas publicitarias en la autopista de agentes inmobiliarios y cuando tú ves el código QR que lo logras escanear cuando vas en la autopista así sin tratar de matarte en el camino, escaneas el código QR y de repente te lleva a un Google Drive. Entonces tú dices, wow, estás invirtiendo $2,000 al mes y ni siquiera tienes una buena página web o un buen lugar en donde puedas aterrizar. Entonces, para puntualizar en el mundo inmobiliario, comenzar igual con marketing digital, hacer campañas baratas, generar leads, crear un sistema que sea sostenible, o sea que al final de mes yo invertí N cantidad de dólares y esa cantidad de dólares me generó a mí una rentabilidad y luego ver si esa rentabilidad te da para sostener una valla de $2,000, porque yo también me he topado con muchos casos en donde a veces un agente inmobiliario hace una valla, pero no tiene que ver tanto con un sistema de ventas, sino tiene que ver tal vez con un punto de ego de que mira, yo tengo una valla en la autopista y ya. O sea que el ego juega dentro del marketing. Sí, el ego juega dentro del marketing y mucha gente lo busca validar. Y mucha gente lo va a validar. ¿Y cuánto cuesta el ego, Dios santo? ¿Va? Mira, bien, bajo tu experiencia, ¿qué canal tiene un impacto más rápido en la facturación de un negocio? Un canal de comunicación, de marketing. ¿Cuál canal tiene más impacto en la facturación de cualquier negocio? Bueno, Contexto Venezuela, Instagram y Facebook son los canales que más impacto tienen y que son más fáciles de medir en el corto plazo. Escucharon, Instagram y Facebook en el corto plazo. Wow, qué interesante. Ahora, Facebook. Hay personas que me dicen y trabajan mucho más con la plataforma Instagram y otras que no les gusta trabajar mucho con Facebook. ¿Hay algún estudio determinante para un tipo de negocio trabajar en ambas plataformas y para uno o para otro? Por ejemplo, yo te puedo decir como inmobiliario que a mí me es más rentable trabajar con Instagram que con Facebook, porque en Facebook lo que consigo es un público mucho más escaso de recursos para comprar una propiedad y muchos detractores o haters. Uh-huh. ¿Okay? En Instagram los hay, pero son más, es una audiencia más comedida, ¿no? O sea, sobre todo por el tema de los comentarios que hacen en las propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿existe un estudio como tal donde tú digas, bueno, mira, comencé con un negocio de hamburguesa, voy a probar con los dos, o es un laboratorio que tú vas midiendo cuál es la plataforma que te sirve a ti más para ti en Contexto Venezuela? Sí, el estudio más reciente que vi lo hizo una consultora importante aquí en Venezuela, creo que fue en el 2024, y en cantidad de usuarios, Facebook es la plataforma que más usuarios tiene. Tiene aproximadamente en Venezuela más de 20 millones de personas. Le sigue WhatsApp. Instagram tiene 14 millones de usuarios activos en Venezuela. O sea, solo por cantidad de usuarios hay más personas en Facebook que en Instagram. Pero pasa exactamente lo mismo que tú dices. En Venezuela y en gran parte del mundo, Facebook termina siendo una plataforma para dos sectores importantes. Primero, la gente muy mayor. Y segundo, los estratos socioeconómicos mucho más baratos. Tenemos que recordar que Facebook fue la red social que quedó en donde una persona la podía utilizar desde una computadora y no desde un teléfono. Y tal vez en un sector con recursos mucho más escasos, tener una computadora en un cyber era mucho más viable que tener un teléfono. Entonces pasa eso, que en Facebook hay una parte de la población que tiene un poder económico mucho más bajo, que hace que para todas las empresas estar Facebook no necesariamente sea lo más ideal por ese tema precio. Si tú tienes un producto que su propuesta de valores, que es el más económico, está en Facebook. Si tienes un producto que es masivo, tienes que estar en Facebook. Pero si tienes un producto como por ejemplo en tu caso, que puedes vender una propiedad de lujo o puedes vender un local comercial, vas a llegarte a un tipo de cliente que incluso tiene el tiempo para desperdiciarlo haciendo un comentario que es completamente vacío. Wow, ok, interesante, pero los números me están diciendo, mira, estamos hablando de 5 millones de habitantes, un 25% más que WhatsApp y que Instagram, ¿no? O sea, que para empresas, emprendimientos de gran tamaño, hay que publicar en Facebook, sobre todo si vendes consumo masivo. Sí, correcto. Qué bueno, qué buen punto interesante. Y
¿Qué métricas te permiten a ti medir de forma más clara el retorno de la inversión o el famoso ROI en ambos tipos de marketing? Sí, en el caso del marketing digital es mucho más sencillo porque tú puedes independizar lo que generas de cada canal. Tú puedes independizar lo que generas por Instagram y lo que generas por Facebook. Para calcular los indicadores, los primeros indicadores que hay que ver son los indicadores que tienen que ver con el desempeño de la red social. Que el desempeño de la red social se traduce en leads o en conversaciones. Si la red social está funcionando bien, por lo general te va a generar muchas conversaciones. En el caso contrario, que no, te va a generar pocas conversaciones. Entonces, bueno, primero empiezas a medir todo lo que tiene que ver con la generación de esas conversaciones, que ahí empiezas a evaluar impresiones, alcances, interacciones y en consecuencia la conversación. Pero luego viene otra parte de la medición que es: ¿qué pasa con esas conversaciones? Porque tú puedes generar muchísimas conversaciones, pero si esas conversaciones no se transforman en clientes, al final ese trabajo que estás haciendo a nivel de redes sociales no está funcionando. Entonces ya después el medir esas conversaciones es ver de todas esas conversaciones que se generaron, cuántas se transformaron en clientes y de qué canal vinieron. Y a partir de ahí calculas un ROI general, pero también tienes un ROI por cada canal. Ahora bien, en la parte del tradicional sí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tú no puedes medir exactamente quién viene en una valla. No puedes medir exactamente quién viene de una cuña de radio. Ahí lo que terminas haciendo es, empiezas a primero ver a nivel digital cuál era esa constante que tenías y luego cuando empiezas a implementar medios tradicionales y empiezas a ver una variación en el resultado, le atribuyes esa variación a lo tradicional. Sin embargo, no sigue siendo una medición exacta. Me parece muy profesional lo que estás hablando, sobre todo en la parte de formación que estamos enseñando a nuestra audiencia, que tienes que analizar tus leads. ¿Qué tiempo o en qué tiempo tú recomiendas en una campaña digital a través de Facebook o Instagram poder levantar estas métricas? ¿Ok? Siempre se habla, yo tuve la oportunidad de hacer un taller, el cual le recomiendo a todos ustedes, se llama Laboratorios de Ads, que lo da David Santana, y es un día donde te explotan las cotufas, pero muy bueno. O sea, a mí me ha servido enormemente, sobre todo para definir y mejorar mis inversiones en plataformas digitales. Pero ¿qué tiempo tú recomiendas, verdad, para una persona que hace esto de una manera muy empírica, ¿ok? Que mete sus ADS por el botón azul? Bueno, lo ideal, diario, obviamente, y yo siempre le digo, si a ti te duele el dinero, mientras más lo revises, mejor. Sin embargo, lo mínimo que yo le pido a todo el mundo, por lo menos semanal. O sea, al cerrar tu semana, revisar. Ok, o sea, que tú comienzas una campaña, puede comenzar el lead o la conversación en 0.60 y puedes terminar en $3, pero tienes que darle 7 días para que el algoritmo tú puedas determinar si la campaña es efectiva o no lo es. Correcto. Ok, o sea, ya sabemos que tenemos que, cuando estamos haciendo una campaña en un medio digital, hay que tener un mínimo de inversión de 7 días para poder determinar este ROI, que es el retorno de la inversión que estamos aplicando en marketing digital. Oye, mira, excelente todo lo que nos estás hablando. Pasado en este punto, cuando hablamos ¿crees que esta ley aplica igual en marketing digital y en marketing tradicional? Sí, sin duda la ley de los 7 contactos no tiene que ver con el canal, sino tiene que ver con la persona. Al final creemos que hay personas que son 100% digitales y tenemos personas que son 100% tradicionales, pero la verdad es que todas las audiencias que hay hoy en día están tanto en digital como tradicional. Probablemente no se comportan de la misma forma en lo digital y en lo tradicional, pero están en los dos mundos. ¿Qué pasa? Un contacto se puede dar en el mundo real, como cuando vas a Farmatodo y ves un producto en el anaquel, como cuando ves una valla, pero también se da cuando te metes en Instagram y ves que tu influencer favorito está mencionando la marca. O sea, al final los contactos son integrales en todos los canales e independientemente si es tradicional o digital, cada canal aporta a que el cliente se acerque un poco más a la venta. ¿Y cuáles serían son los mismos canales para el marketing tradicional y para el marketing digital? Bueno, al final los canales los decides tú en función de tu presupuesto. Si por ejemplo estás comenzando, como la recomendación que dimos ahorita, bueno, probablemente esos 7 contactos nada más lo haces en digital. Okay. Porque solamente tienes presupuesto para invertir en digital. Ahí tal vez inviertes un poco más en ads, haces mucho más remarketing, pero si tienes una empresa que ya tiene un poco más de presupuesto o está en consumo masivo, ya tus contactos empiezan a hacer una dualidad entre los ads, entre los influencers, pero también una valla o una cuña en la radio. Remarketing. Háblanos un poquito sobre eso, porque estamos hablando de marketing digital y marketing tradicional, pero me dijiste, empiezas a hacer remarketing. Sí, bueno, una de las cosas más efectivas en el mundo del marketing es, obviamente, cómo
te acercas a nuevos clientes, pero como esa gente que estuvo interesada, cómo te enfocas más en ellos con el factor repetición. Entonces, en los ads existe una técnica que se llama el remarketing, que consiste que cuando tú haces una campaña y esa campaña le llega a un público, probablemente de ese público solamente el 25% le interesó, pero ese 25% que le interesó, cómo tú le sigues haciendo publicidad hasta el punto en donde esa persona compra. Ese es el remarketing. Eso es el remarketing, ¿ok? ¿Y existe alguna meta nos brinda, alguna opción para tú saber de ese 25%, de esos 100 leads, vamos a hablar en un número genérico que tuvo una campaña, cómo yo le hago una campaña específica a ellos? Sí, Meta tiene una opción para segmentar, que con esa opción de segmentación puedes hacerle publicidad específicamente a ese tipo de gente. Meta es tan exacto que cuando tú haces un video te dice exactamente cuál fue el segundo en el cual la persona se fue. Y tú puedes ver ese segundo, ver qué dijiste mal y corregir. Sí, el famoso swipe. El Correcto. enemigo del marketing digital. Si no lo dijiste en los primeros 3 segundos, adiós. Correcto. Qué bueno. Y el gancho. Hablemos del gancho porque estamos enfocándonos en marketing digital por tema presupuesto, temas retorno de inversión y temas de 7 canales de comunicación. El gancho. Sabemos que tenemos 3 o 4 segundos para generar la atención del lead y que se nos quede viendo. ¿Cómo recomiendas tú, en función del producto o servicio que vayamos a vender, tratar de dar esa información o crear ese gancho para que ese contacto que vea nuestras ads no se nos vaya? Sí, es muy importante que si tú vas a estar en esa labor de hacer contenido, tienes que hacer la tarea de ser consumidor de contenido. Cuando tú eres consumidor de contenido, tú te empiezas a dar cuenta que hay un patrón. O sea, que hay mucha gente haciendo lo mismo. Cuando ya hablamos de un gancho es cualquier técnica que a cualquier persona se le pueda ocurrir de cómo yo puedo romper ese patrón. Bueno, tú eres muy bueno haciendo ganchos. Yo he visto varios videos tuyos que se han ido viral. Y se han ido viral porque tú entendiendo tu rubro y tú entendiendo lo que normalmente la gente habla, tú te has ido completamente al opuesto para llamar la atención. Entonces, bueno, hay muchos ganchos, como por ejemplo decir cosas que sean tal vez controversiales, como tal vez aplicar algún efecto un efecto audiovisual en el momento que comienzas un video. Pero realmente se te puede ocurrir cualquier cosa que rompa con el patrón. Sí, hay que ser, sobre todo en la industria inmobiliaria, hay que ser un poquito disruptivo, ¿no? Porque lo hablamos tras cámara, en esta industria hay muchas personas que están ejerciendo la correduría de una manera profesional y no tan profesional, porque hay que decirlo. O sea, yo estoy seguro que hay muchos corredores que trabajan muy bien, adaptados al manual de ética que establece la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y que dan un servicio de calidad para cultivar clientes de por vida, pero también conozco muchos asesores inmobiliarios que hay, Dios mío. Entonces, eso es importante y sí me he dado cuenta que, claro, yo utilizo eso para el contenido de valor. Para mis ads en función de la propiedad. No es lo mismo en una propiedad de más de $100,000, donde hay veces que, por ejemplo, ahorita todo el mundo habla, todos los asesores son actores de cine y comienzan diciendo algo. En mi caso particular, cuando yo hacía los videos así en ADS, te puedo comentar que no eran tan rentables. Pasados los 7 días, el costo por conversación era muy alto. Y los videos plain, en particular con transiciones lentas, ¿okay? Un tono de música agradable y dando la información en texto, no en voz, de los espacios que tú estás escribiendo en una propiedad, me generaba muchos leads y esos leads se transformaban en visitas. Que ya una vez que logras el visita ya tienes un 60% de cierre en puertas. Okay. ¿Ok? Entonces, oye, qué bueno, pero sí es importante para toda la audiencia que nos está evaluando que hay que tener un gancho de entrada y es hacer algo distinto para que ese público que te está viendo a través de redes sociales genere contigo. Los timings de los videos. Se habla que un ads no va a durar más de 1 minuto 30. Hoy en día los ads duran hasta entre 45 y 55 segundos. ¿Cuál es el timing que tú recomiendas para cualquier emprendedor o empresario que quiere aplicar una estrategia de marketing, hacer videos cortos, videos largos? Bueno, yo creo que eso depende mucho del que está haciendo contenido. Realmente en las redes sociales el que mejor se posiciona también es el que más tiempo de visualización genera. Y obviamente si el video es más largo, el tiempo de visualización, si la persona se queda hasta el final, va a ser más largo. Pero también, ¿cuál es la realidad? Que para tú poder retener a una persona 1 minuto y medio o 2 minutos, tienes que ser bueno creando contenido. Entonces, si tú estás comenzando, yo te recomiendo hacerlo lo más corto posible, entendiendo de que tal vez si es una venta de traje de baño,
Hablarte de corto son 15 segundos. Si estás vendiendo una propiedad, hablarte de corto son 30, 45 segundos. Pero siempre ir, o sea, al final cuando uno quiere comunicar algo, uno se toma el tiempo necesario para comunicar todo lo importante. Y cuando tú eres bueno, al final, dependiendo de lo que tú vas a comunicar, tú defines cuánto es ese tiempo, sin importar si está por encima o por debajo de la media, porque igual a la gente le va a gustar. Ok. Volviendo a los 7 contactos, ¿verdad? Que nos desviamos un poquito de esto. ¿Cuáles errores cometen las marcas, ¿ok? O las empresas, o los emprendedores, o los inmobiliarios, al intentar aplicar la ley de los 7 contactos en las campañas de marketing tradicional? Sí que, bueno, primero no entienden que hay una saturación impresionante de publicidad. O sea, nosotros pasamos por la autopista y vemos una gran cantidad de publicidades y no nos acordamos de ninguna. O sea, no tenemos la capacidad de decir, "Berro, me acuerdo de esta", o si nos acordamos de una, no es por las razones correctas. Entonces, uno de los problemas que tiene la publicidad tradicional es que la gente cree que como yo estoy pagando y mucha gente me está viendo, eso va a hacer que la gente realmente conecte con eso. Uno de los objetivos que tiene la publicidad tradicional no es vender. A pesar de que queremos vender, no es vender. ¿Pero por qué? Tú no estás en una cola y ves una valla y cuando estás en la valla manejando, tú compras el producto. El objetivo de la publicidad tradicional, por lo general, es que tú te acuerdes. Para que en el momento, cuando vayas a comprar, te acuerdes de la marca y compres. Entonces eso, entender el rol que tiene el canal tradicional. Ok, es importante eso. Entonces, bueno, ya habiendo conversado un poquito de esto, me gustaría hablar un poquito de la estrategia. ¿Y cuál sería la mezcla ideal entre una y las dos? Sabemos que, sobre todo para los pequeños y medianas empresas, los emprendedores, se recomienda más conversar por el marketing digital, por lo económico que puede ser y el alcance que puede llegar, ¿verdad? Hablando de estrategia, ¿qué combinación efectiva existe entre lo digital y lo tradicional que recomendarías para una empresa que quiere escalar su facturación en 6 meses? Sí, bueno, lo primero es entender que la estrategia no es lo mismo que sucedía antes. Antes, cuando una empresa hacía una estrategia, tú decías, bueno, voy a hacer mi estrategia durante 3 años. Y 3 años después, si tú facturabas $1 millón más, tú decías, la estrategia fue buena. Hoy en día no es así. Hoy en día una estrategia es una fotografía. Y más en un país como Venezuela, que es muy cambiante. Probablemente tú hiciste una fotografía en enero, pero esa fotografía en abril no es la misma. Y esa fotografía de abril probablemente ahorita en julio o en agosto no es la misma. Entonces al final una estrategia es una fotografía, pero que tú vas adaptando en el tiempo en función de los datos. Entonces lo primero es entender eso. Y luego, en el momento de implementar, entender cuál es tu espacio para experimentar y tu espacio para mostrar tus aciertos. ¿Cuál es el espacio para experimentar? Lo digital. Por lo que comenté ahorita, es muy barato equivocarte en una publicación en Instagram. Ay, me publiqué en Instagram y nadie lo vio. Ah, bueno, no fue una equivocación que no te costó mucho. Ahí tú vas descifrando cuáles son los mejores mensajes, con qué es lo que tú mejor conectas con la audiencia y luego después de eso, tú empiezas a escalar ese resultado a lo tradicional. Hay una estrategia a la hora de invertir el presupuesto, que es que cuando tú empiezas a crear tu sistema, tú tienes un sistema base que puede ser Ads, Instagram y WhatsApp. Cuando esto te empieza a generar facturación y empiezas a tener un poquito de presupuesto más, inviertes en un canal más. En la inversión con este canal te tiene que dar la rentabilidad suficiente para ir al siguiente canal. Y luego al siguiente canal. Y luego al siguiente canal. De tal forma de que cada canal que tú pones en tu eslabón es un canal que tú estás agregando porque te está generando como tal un beneficio. Importantísimo, o sea, entonces que debemos comenzar por Facebook e Instagram y en función de los ingresos que tengamos de estos 2 canales que podemos agregar canales adicionales. No podemos volvernos locos a estar abriendo canales porque no sabemos por dónde nos puede salir, o sea, cómo va a ser la estrategia, ¿no? O sea, sí, por lo que estoy entendiendo. Sí, y además que hay emprendimientos que hoy en día se han transformado en empresas medianas, solamente invirtiendo en esos canales. Interesantísimo lo que estás hablando, sobre todo para las personas que nos están viendo, porque los va a posicionar un poquito en función de lo que quieren, hacia dónde va. ¿Y qué canales específicos usarías para maximizar los 7 contactos en el menor tiempo posible? Ads, sin duda, por el remarketing. El remarketing te hace los contactos, te los acelera mucho más rápido. Y sí lo haría con una combinación de vallas en el caso de que la empresa tenga el presupuesto para poder hacerlo. La valla tiene un factor muy importante, que es que la repetición se potencia. Pero la valla solo no te va a generar el resultado. Pero cuando tú conectas lo que haces a nivel digital con esa valla, puedes llegarle a la persona que lo está viendo y que conectó y facturar mucho más. Importantísimo. Ok. Reels, carrusel, hablando en el marketing digital. Reel, carrusel o un mix de los dos. Bueno, yo soy fanático de los videos. O sea, a nivel personal digo los Reels, pero ahorita la estadística dice que los carruseles están volviendo. O sea, que están funcionando incluso mejor que los Reels.
O sea que, y sabes que cuando tú formas tus campañas, yo que fui a tus talleres y hablas sobre las 4 campañas, los 4 videos, las 4 opciones, una de esas opciones yo las he tirado por carruseles y me ha resultado el lead, o sea, hemos generado el lead, ¿no? Interesante, por eso te hacía la pregunta, en el marketing digital, si los carruseles están volviendo al topic. TikTok. No hemos hablado, hablamos de Facebook e Instagram, pero todavía no hemos hablado de TikTok, la red de la generación Z. ¿Okay? O de los nuevos compradores o de esa generación que viene por nosotros en el mundo de las ventas y que es de mucho cuidado porque ellos sí son nativos digitales. Sí. Y ellos van a venir, que yo siempre le digo a todos mis alumnos cuando van por mi proceso de formación, cuídense, no peleemos con los inmovilizaurus, el término que se le dice a los inmobiliarios de edad. Peleemos y tengamos cuidado, es con la generación que viene detrás de ahorita, o sea, los chamos de 30 años, 25 años, que en cualquier momento ya están participando, por ejemplo en mi caso, dentro de la industria inmobiliaria, y ya están participando en muchos procesos de venta de cualquier empresa y vienen con una fuerza atroz. Sí. Cuéntame de TikTok. ADS en TikTok, ¿funciona, no funciona, son rentables, no son rentables? Los ADS en TikTok todavía no están disponibles para Venezuela. En Estados Unidos sí se están empezando a utilizar, sí está generando una rentabilidad importante. No siguen siendo igual de grandes que los anuncios de Instagram y Facebook, pero también tiene que ver porque Instagram y Facebook tienen muchísimo más tiempo desarrollando los algoritmos que se encargan de posicionar esos contenidos y todavía TikTok no ha estado ahí. Sin embargo, ahorita está pasando un fenómeno interesante con TikTok Venezuela y es que comenzó siendo una plataforma para generaciones más jóvenes, pero ahorita todas las generaciones están en TikTok, solamente que están dormidas. ¿A qué me refiero que están dormidas? Están consumiendo mucho contenido, algunos se están atreviendo a comprar a través de TikTok, pero muchos otros sencillamente están como espectadores. Y hay que prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque así fue Instagram durante mucho tiempo. Instagram durante mucho tiempo fue una red social de espectadores. Antes, por ejemplo, no pasaba que una persona se metía en Instagram y te compraba dentro de Instagram. La persona que te escribía en Instagram te decía, dame tu número de WhatsApp para hablar por WhatsApp. Pero hoy en día la gente está comprando dentro del chat del mismo Instagram. Entonces este mismo patrón de consumo que vimos que sucedió con Instagram, en algún momento va a llegar con TikTok. Y TikTok, una de las ventajas que tiene sobre Instagram es que es una red social en donde la potencialidad de hacerte viral es mucho más democrática. Sí, lo sé. Yo te he visto. Lo sé. TikTok es una cosa espeluznante. Dios mío, pero ¿en qué momento? Chévere. Mira, David, de verdad que nos has dado un contenido de lujo y de trayectoria, sobre todo para esto. Si pudieras usar un tipo de marketing por año, ¿qué elegirías y por qué? Bueno, sin duda elegiría el marketing digital. Y digo que elegiría el marketing digital porque siento que hoy en día el marketing tradicional de forma independiente no funciona. Claro, si tú eres una empresa que tiene 100 años en el mercado, en donde vienes de ese mundo tradicional y ya has logrado crear tu sistema, claramente para ti solamente estar en tradicional te va a funcionar. Pero una empresa que nazca hoy en día solamente con marketing tradicional no va a generar un funcionamiento y en el caso de que funcione va a ser un funcionamiento muy costoso. Me quedo con lo digital porque siento que es pilar y es columna vertebral. Ok, y que ya, entonces definitivamente recomendamos más el marketing digital que el marketing tradicional, sobre todo si estás comenzando y estás emprendiendo. ¿Qué recomendación tú le das a toda esta audiencia, a todas estas personas que te están viendo detrás de estas pantallas, ¿verdad? En este consumo, en función de ese marketing digital que van a aplicar a su producto o servicio? Sí, bueno, que no crean que porque tienen tiempo estando ahí ya lo dominan. El marketing digital cambia muchísimo, requiere de que una persona todo el tiempo esté aprendiendo y desaprendiendo y de que no lo subestimen. Realmente en el mundo digital hay una alta potencialidad de generar facturación y a veces las personas se conforman o sencillamente no lo ven posible y eso hace que no terminen generando resultados. Y de la inteligencia artificial, porque hablamos mucho de marketing, pero no hemos hablado de cómo la IA nos ayuda a fortalecer o a hacer que esos leads o esos contactos que nos llegan a través de esas campañas de marketing digital o remarketing se los conviertan en clientes. Sí, no, ahorita el tema de la inteligencia artificial ha sido una revolución casi que en todas las áreas y ahorita a nivel de atención al cliente está ayudando muchísimo a los vendedores a poder ahorrar tiempo, responder comentarios, etcétera. Esto es ahorita algo que está avanzando de forma rápida y de que todos los días sale una herramienta nueva que te hace cuestionarte todo y volver a comenzar en ese mundo. O sea que no hay un manual escrito. Sí. Esto es un laboratorio.
Literalmente es un laboratorio, un experimento constante. Wow, nos sale mucho trabajo. En la parte de IA, ¿cuál es la aplicación que tú hoy en día la ves más completa y que puede ayudar a todas las personas, a todos los empresarios o emprendedores que nos pueden estar viendo y que puedan utilizar o apoyarse en la IA para que sus campañas de marketing o remarketing sean más efectivas? Bueno, en cuanto a inteligencia artificial de estos modelos de LLM tipo de lenguaje, obviamente ChatGPT es la número uno, ChatGPT, Gemini, Cloud. En cuanto a herramientas de agentes de inteligencia artificial que tiene que ver con cómo automatizar procesos o cómo automatizar toda la parte de venta, hay dos importantes ahorita, Make y N8N. Y bueno, el problema que tiene Make y N8N son herramientas que no son para programadores, pero no son fáciles de manejar tampoco. Ahorita yo estoy desarrollando mi propia herramienta, se va a llamar 0800 Ventas, todavía no la he lanzado, la voy a lanzar en agosto, mitad de agosto. Wow. Pero va a resolver ese problema de cómo puedes utilizar estas herramientas que son mucho más complejas de utilizar, pero de una forma sencilla. O sea que David Santana nos va a sorprender en agosto con 0800 Ventas. Es una herramienta que va a optimizar los procesos de venta. Correcto. O sea que me ayuda a responder comentarios, lead, campaña, ADS. Es correcto. Ay, babá. Sin tener que contratar un vendedor. Mira, atención asesores, tengan cuidado que van por ustedes. Mira, David, háblame de ese 0800 Venta, cuando ya dijiste que lo vas a lanzar en agosto y que la idea es suplementar el trabajo que hacen los vendedores. Háblame un poquito sobre esto para la audiencia, porque estoy seguro que mi audiencia le interesó mucho esta información que nos estás brindando. Sí, es una herramienta que tiene bandejas multiagentes. O sea, si por ejemplo tienes una empresa con distintos vendedores, puedes manejar un usuario por cada vendedor y cada vendedor puede recibir una distribución de leads. Y adicionalmente esos vendedores, además de poder atender de forma manual, también van a contar con dos tipos de herramientas, con automatizaciones, que es sencillamente estas secuencias automatizadas que pueden ocurrir porque el vendedor las activa de forma manual o de forma automática, pero también va a tener inteligencia artificial para atender ciertas partes del proceso de venta. La cosa distinta que estoy tratando de hacer con la herramienta es no utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que va a resolver toda la herradura, porque en algunos puntos la inteligencia artificial no tiene fortaleza, hay una parte en donde tiene que intervenir el humano. Entonces la herramienta está desarrollada de una forma en donde cuando la inteligencia artificial hace el trabajo, se lo pone al vendedor en bandeja y de cara al usuario siempre hubo una persona que lo estuvo atendiendo. Además va a tener control de citas, en el sentido de que, por ejemplo, quieres ver una propiedad y quieres abrirle un horario a la propiedad y una persona marca ese horario y al marcar ese horario queda bloqueado. Entonces tú puedes ir controlando también cómo vas gestionando esas citas y también esas comunicaciones que le mandas al cliente. Mira, no se te olvide que hoy tenemos una visita, etcétera. Oye, creo que para la industria inmobiliaria y para cualquier industria, esto va a ser un bombazo. Es deseoso que llegue mediados de agosto para estar ahí como el primer chicharrón, porque siempre hay que estar de primero en todas estas cosas. David, tenemos que empezar a cerrar. Se nos fue muy rápido este podcast. Primero que nada, quiero agradecerte en nombre propio, en nombre de mi audiencia, el tiempo que te has tomado para brindarnos todo y compartir con nosotros toda esta información valiosa. Cuéntame de tus talleres, cuéntame, ya hablamos del 0800 Ventas, cuéntame un poquito y vamos a dejarle a la audiencia tu contacto, tu página web y todo esto para que lo que te quieran contratar se contacte directamente contigo, ya que pues Idioma Inmobiliario es un canal de formación y si tú estás interesada en atenderte con este amigo que yo te lo recomiendo de antemano, yo fui alumno de él y de verdad que me quito el sombrero, es muy muy bueno en el taller que yo hice de Laboratorio Ads. Creo que tienes un par de talleres más. Coméntanos un poquito de todo esto para mi audiencia, por favor. Básicamente todos los talleres o todas las clases que yo doy están basados en herramientas que actualmente uso en mi vida empresarial. Yo, además de llevar departamentos de marketing, también tengo empresas con departamentos de recursos humanos, finanzas, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que trato es de todas esas pestañas que me quemo resolviendo problemas, luego cómo las transformo en una formación, tal vez para que las demás personas no tengan que quemarse las pestañas como yo. Entonces, dentro del universo de formaciones que tengo, bueno, la más importante, la de campañas en Instagram y Facebook, que fue la que tú viniste. Esa formación es complementaria con otra
formación que tengo sobre manejo de redes sociales, que trata sobre cómo puedes crear contenido en redes sociales que genere un impacto. Adicionalmente a ese también tengo un curso de ventas automatizadas, que tiene que ver con cómo puedes configurar estas herramientas para ahorrar tiempo a la hora de vender. Ahorita tengo un curso que ya es la tercera vez que lo doy, que está espectacular, que también es de inteligencia artificial para emprendedores, cómo los emprendedores pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para toma de decisiones, etcétera. Ahorita, por ejemplo, me mudé de oficina y tenía un problema que estaba haciendo un salón de 80 personas y no sabía qué tanto aire acondicionado tenía que poner. Y eso fue tan sencillo como que darle la información a ChatGPT de en dónde pega el sol en la ventana, cuántas ventanas tiene, cuántos metros cuadrados, cuánta gente quiero conectar, y efectivamente me dio exactamente la información. Que ojo, no confía en la información. Igual hablé con el técnico del aire acondicionado, pero el técnico de aire acondicionado me dijo lo que ChatGPT me había dicho. Okay. Entonces, ¿cómo puedes utilizar la herramienta en ese sentido? Y por último, uno que está próximo por lanzar ahorita en agosto, que es cómo podemos utilizar inteligencia artificial en el proceso de crear contenido. Todas estas formaciones las pueden solicitar en mi Instagram, @DavidSantan, es David Santana sin la última A, y en mi página web, www.davidsantana.net. Bueno, ya saben, tienen toda la información de David. No me queda más nada sino agradecerte por este tremendo podcast. Y bueno, se me quedó una pregunta en el aire que no quiero dejarla de hacer, sobre todo para la industria inmobiliaria. Landing page. ¿Van a llegar? ¿No van a llegar? En el contexto de Venezuela, porque yo sé que a nivel internacional todos los corredores o brokers u oficiales tienen una landing page y publican o utilizan el marketing digital para que por cada clic es cuando va a tu página, y una vez que ya llega a tu página ese contacto, tú lo atrapas, ¿ok? Eso en Venezuela no ha estado muy en boga y no ha sido muy consumido, pero yo pienso en cualquier momento va a llegar las landing page. No sé, dame tu opinión. Sí, mira, esa misma premisa de las landing page sucedía con otro tipo de empresas y ya están empezando a llegar. Por lo menos ahorita tenemos el caso de Farmatodo. Farmatodo tiene una tasa de conversión en su aplicación y en la página web de aproximadamente un 30-40%. Eso es un número bastante grande. Claro, cuando lo comparas con la tasa de conversión promedio en Venezuela, es probablemente de un 5%, 2%, 3%. Farmatodo está rompiendo con esa regla y está cambiando las reglas del consumo a nivel digital. Ese logro probablemente va a hacer que más empresas se vayan sumando y que poco a poco eso sea así. Y en el mundo inmobiliario va a pasar exactamente lo mismo. Si no pasa porque la tecnología avanza, va a pasar porque las generaciones que son ahora 100% nativas van a empezar a tomar decisiones. Excelente, así que bueno, en nombre propio y de toda mi comunidad, muchas gracias. Nos vemos en otro próximo podcast con otro invitado de lujo. Gracias por estar presente y gracias, David, nuevamente. Saludos. Daniel. Chao, nos vemos.